Let's go to the word together. Vamos a la palabra de Dios. Galatians chapter 2, 15 to 21. Gálatas capítulo 2, versículos 15 al 21. Carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículos 15 al 21. Go ahead, please. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. As God breathed his word and had Paul to write it, Dios inspiró a las Escrituras y el apóstol Pablo fue quien escribió. Paul is a Jew and he's writing to a people that are Jewish. Pablo es un judío y está escribiendo a gentes que son judías. And he's contrasting the Jewish law versus grace. Y está haciendo un contraste entre la ley judía y la gracia. In verse 16, he uses the word justified. En el verso 16 utiliza la palabra justificación. And that is the question, how do we receive or achieve justification? Y la pregunta es, ¿cómo puedo yo recibir esa justificación? But what is justification? ¿O qué significa esto? The word justified means to render or to make righteous. La palabra justificar significa recibir justicia. To take something that was not righteous and make it righteous. Tomar algo que no es justo y hacerlo justo. The law or the works of man cannot achieve this. La ley o las obras de los hombres no pueden realizar esto. There's nothing that we can do that equals righteousness. No hay nada que nosotros podamos hacer que sea igual a la justicia. There's no human effort that achieves justification. No hay ningún esfuerzo humano que pueda realizar justicia. Even if someone kept every piece of the law, si alguno de nosotros pudiéramos cumplir con cada parte de la ley, they were not righteous. Aún así no hay justicia. They started with 10 laws, the 10 commandments. Empezamos con 10 leyes, que son los 10 mandamientos. It turned into hundreds of laws. Pero esos se han convertido en cientos de leyes. This pointed out the impossibility of being righteous on your own. Y esto nos hace ver la imposibilidad de que nosotros podamos ser justos por nosotros mismos. In fact, Galatians chapter 3, de hecho, la carta a los Gálatas capítulo 3, in verse 24, en el versículo 24, tells us what the job of the law is. Nos hace saber cuál es la obra o cuál es la función de la ley. It's like a schoolmaster pointing out our inability to be righteous. Es como una nana que nos lleva de la mano hacia la justicia. So if man cannot do anything that equals justification or righteousness, así que si el hombre no puede hacer nada que sea igual a la justicia, then how is this accomplished? Entonces, ¿cómo esto puede ser posible? What is the source of righteousness? ¿Cuál es esa fuente de justicia? Most people would say, I'm a good person. Mucha gente puede decir, yo soy una buena persona. But that's by their own opinion, yeah?
pero eso es su propia opinión. But it's God's opinion that matters. Pero lo que nos interesa es la opinión de Dios. And God's word says there is none righteous, no, not one. Y la palabra de Dios declara que no hay justo ni aún uno. We all fail at perfection, Hemos fallado o fallamos a ser perfectos, which is the mark that's required. que es la marca que se requiere. And there's no way that a person can make themselves righteous. Y no hay manera de que una persona pueda hacerse a sí mismo justo. But there is a way to receive justification. Pero sí hay una manera de poder recibir justificación. There is a way to stand in righteousness. Sí hay una manera de poder permanecer en justicia. It's Jesus Christ, the way, the truth, and the life. Y esa forma es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Amen? Amen. Verse 16. Versículo 16. Man is not justified by the works of the law or any works, Porque por las obras de la ley nadie será justificado, but through faith in Christ Jesus, sino por la fe en Cristo Jesús. we may be justified. Necesitamos ser justificados. There is a source, there is a way, Hay una fuente, hay una forma, but it's nothing that we can do. pero no es nada que nosotros podamos hacer. It's nothing that we can work. No es nada que podamos trabajar para lograrlo. We can't do enough good things to measure out the bad things. No podemos hacer suficientes cosas buenas para balancear las cosas malas. But Jesus did. Pero Jesús lo hizo. He lived a righteous life, Él vivió la vida justa and He laid down that life for you and for me because of our sin. y Él entregó esa vida justa en lugar o por nosotros. If we were to achieve justification through the law, Si fuéramos capaces de alcanzar la justificación a través de la ley, or if we were to think that we could, o aún si llegásemos a pensar que podríamos lograrlo, it would be as if we were saying, Jesus, you didn't do enough. sería como decir, Jesús, no hiciste lo suficiente. I'll do the rest. Yo voy a completar la obra. I can do what you couldn't do. Yo voy a hacer lo que tú no pudiste hacer. And maybe we don't think about it that way. A veces no lo pensamos de esa manera, But if we try to achieve righteousness in our own works, pero si estamos tratando de alcanzar la justicia por nuestras propias obras, we convince ourselves and maybe a few other people that we are a good person. tal vez podamos convencernos a nosotros mismos y tal vez algunas otras personas de que sí soy una buena persona, That's not enough. pero eso no es suficiente. Only the work of Christ is enough. Solo la obra de Cristo es suficiente. And there's nothing we can add to that. Y no hay nada que usted necesite agregar a eso. The work of Christ is complete. La obra de Cristo está completa. Coming to our earth, dying on the cross, raising from the dead. Él vino a la tierra, murió en la cruz, pero resucitó de entre los muertos. This is enough. Es suficiente. Amen? Hágalo. At the end of verse 16, Al final del versículo 16, by works of the law or man's works, por las obras de la ley o las obras de los hombres, no flesh will be justified. ninguno puede ser justificado. Not one person will enter the gates of heaven because of what they did. Ninguna persona va a poder entrar en las puertas del cielo por lo que ha hecho, Only to have faith in Christ. solo por su fe en Jesucristo. Faith has always been God's plan. La fe ha sido siempre el plan de Dios. It's always been what He wanted from mankind. Ha sido siempre lo que Dios ha querido para la humanidad. To place our faith in Him. Colocar nuestra fe en Él. Our faith must be properly placed, not in the law, not in our works, but in Christ. Así que nuestra fe tiene que ser correctamente colocada, no en la ley, no en nuestras obras, sino en Cristo.
Romans chapter 8 or chapter 4 verse 9 says that Abraham put his faith in Christ and it was accredited to him for righteousness. La carta a los Romanos dice que Abraham creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Faith has always been God's desire for mankind. Así que la fe es lo que Dios siempre ha deseado para la humanidad. That our faith would be in him. Pero nuestra fe en Él, in his work, en su obra, the completed work of Christ on the cross, en la obra completa de Cristo en la cruz, the empty tomb, la tumba vacía, his ascension to heaven, su ascensión a los cielos, and our soon to follow ascending to heaven to be with him. Y el que pronto nosotros ascenderemos también para encontrarnos con Él en las nubes. In Titus chapter 3 verses 5 through 7, en la carta a Tito capítulo 3 makes it very clear how and why God saved us. Tito capítulo 3 versículos 5 al 7 se nos hace ver claramente cómo es que Dios nos ha salvado. To offer us, to make a way for us to have righteousness and justification. De cómo Él nos ha salvado y nos ha... I'm sorry, I lost. Salvation, and we can read different. Okay. Titus 3, 5 through 7. He saved us not on the basis of our deeds. Okay. Tito capítulo 3 versículos 5 al 7. Nos salvó no por obras de justicia, or anything that we could have done that was right, que nosotros hubiésemos hecho, but according to his mercy, sino por su misericordia, by the washing and the regeneration and the renewing of the Holy Spirit, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, which he pours out on us richly through Jesus Christ our Savior. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. He pours it out richly. Él ha derramado abundantemente. Not just a little bit. No solo un poquito. Not more for some and less for others. Y no un poco para unos y un poco para otros. But enough for all. Sino lo suficiente para todos. A lavish, a rich amount. Una cantidad enorme de gracia. So that being justified by his grace, para ser justificados por su gracia, we would be made heirs to the hope of an eternal life. Y hacernos herederos de la vida eterna, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. So he didn't just offer justification, no solamente nos ofreció justificación, but he also added eternal life. Sino que además agregó vida eterna. And so we have hope in this life. Así que tenemos fe en esta vida and hope for a life after. Y tenemos fe en la vida venidera. Amen. Amén. What an amazing gift. Qué hermoso, qué asombroso regalo. But what is faith? ¿Pero qué es fe? Our faith must be properly placed. Nuestra fe tiene que estar correctamente establecida. Not in me. No en mí. Not in anything that I can do. No en nada que yo pueda hacer. But only what in Christ has done. Sino en lo que Cristo ha hecho. What he's going to do. En lo que Él va a hacer. And eventually us being with him. Y eventualmente cuando estemos con Él. But what is faith? ¿Pero qué es fe? The definition is the assurance. La definición es la certeza. Security and belief. La seguridad, la creencia. Hebrews chapter 11 verse 1 says this. Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice esto. Faith is the substance of things hoped for. Es pues la fe la certeza. It's the evidence of things not seen. Es pues la fe la certeza, la convicción de lo que no se... A ver, déjenme lo leo porque sí me lo sabía de memoria, pero... Okay. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ya ve, cuando tiene problemas, solo mire hacia arriba. Okay. Faith says, God, you save me. La fe dice, Dios, tú me salvaste. The opposite is, I'll save myself.
Lo opuesto a la fe es yo me he salvado a mí mismo. Faith says, God, you work on me, you change me. La fe dice, Dios, tú has trabajado en mí, tú me has cambiado. The opposite of faith says, I'll clean this up myself. Lo opuesto a eso es, ha sido por mi fuerza de voluntad, That doesn't work well. que no funciona bien. The great evangelist Billy Graham said, El gran evangelista Billy Graham dijo, I don't see the wind, yo no puedo ver el viento, but I see the effects of the wind. pero puedo ver los efectos o resultados del viento. We don't see God. No podemos ver a Dios, We can't see the afterlife, ni tampoco podemos ver lo que está después de esta vida, but we place our faith in God. pero ponemos nuestra fe en Dios We believe in this life to come y creemos en esta vida venidera, because we see His work in those around us. porque podemos ver su obra en cada uno de nosotros. We see the change He makes in us. Podemos ver los cambios que Él ha realizado en nuestras vidas. We feel His Holy Spirit every day, Podemos ver su Espíritu Santo llenándonos cada día calling us to read His Word, y llamándonos a leer su palabra, enabling us to understand His Word, capacitándonos para poder entender su palabra giving us the strength to live out His Word. y dándonos la fortaleza para vivir su palabra. In John chapter 20, verse 29, En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 29, Jesus says, Jesucristo dijo, because you have seen me, you have believed. porque me has visto, creíste. Blessed are those who will not see, yet they do believe. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Paz. Dice Tomás, pero puede poner su nombre ahí. Amén. Amen. I just tell them that they can put their name instead of Tomás. Oh, yeah. Amen. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Verse 18 in Galatians 2. Y el versículo 18 en Gálatas capítulo 2. If I rebuild what I once destroyed, I prove myself to be a transgressor. Porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. For through the law I died to the law, Y por la ley yo he muerto a la ley that I might live for God. para poder vivir para Dios. That's our challenge, that's our goal, Ese es nuestro desafío y esa es nuestra meta, to live for God. vivir para Dios. Not to self-justify No justificarnos a nosotros mismos or to somehow create our own righteousness, o crear de alguna forma nuestra propia justicia, because it's just not possible. porque no es posible. Verse 20, Versículo 20. for I have been crucified with Christ. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado, It is no longer I who live, y ya no vivo yo, but Christ who lives in me. mas vive Cristo en mí. How is this possible? ¿Cómo es esto posible? I know the life I live in the flesh, I live by faith. Porque lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Our faith properly placed in God. Nuestra fe propiamente colocada en Dios. Each day, each hour, each moment, each situation. Cada día, cada hora, cada momento, cada situación. Lord, I'm living this for you. Señor, estoy viviendo esto para ti. My faith is not in me, Mi fe no está en mí, it's in you. está en ti. As the song said, you are my everything. Como la canción que cantábamos dice, tú eres mi todo. Look with me at one new law that Jesus gave us. Mire una nueva ley que Jesús nos dio. What sounds better, one or hundreds? ¿Qué suena mejor? ¿Cientos o una? John chapter 13, verse 34 and 35. A Juan capítulo 13, versículos 24 y 25. Jesus says,
Jesucristo dijo, A new commandment I give to you, un nuevo mandamiento os doy, that you love one another. que os améis unos a otros. Even as I have loved you, Así como yo os he amado, that you also love one another. que os améis unos a otros. By this will all men know that you are my disciples, if you love one another. Por esto conocerán que ustedes son mis discípulos si os amáis los unos a los otros. So how do we love others the way Christ loved us? ¿Cómo podemos nosotros amar a otros como Cristo nos ha amado? We have to apply verse 20. Tenemos que aplicarnos el versículo 20. I'm not living for me, I'm living for Jesus. Ya no vivo más para mí, ahora vivo para Cristo. This can be very difficult Esto puede ser muy difícil because we're drawn by a lot of different things. porque somos atrapados o atraídos por diferentes cosas, But we have to be alert. pero necesitamos estar alertas. We have to be on guard when things draw our attention away from God. Necesitamos estar en guardia acerca de las cosas que pueden apartarnos de nuestra atención hacia Dios. And part of this process Y parte de este proceso is to take into account what Christ has done. es considerar todo lo que Jesús ha hecho. When I consider that my sins have been forgiven, Cuando me doy cuenta que todos mis pecados han sido perdonados that His Holy Spirit has been poured out richly into my heart, y que su Espíritu Santo ha sido derramado abundantemente en mi corazón, that Holy Spirit draws me and enables me to minister. ese Espíritu Santo es el que me hace que yo me acerque a Él y pueda ministrar. As each one of us is called and expected to. Así como cada uno de nosotros ha sido llamado y se espera de cada uno de nosotros. When I take into account that He loves me, Cuando me doy cuenta que Jesús me ama, that He knows my worst day and my best day, que Él me ama no solo en mis mejores días, sino aún en mis peores días, and He chooses to love me. y que Él aún así decide amarme, He chooses to love you. Él decide amarle, That doesn't make a lot of sense. no tiene mucho sentido. Why would He do that? ¿Por qué Él haría eso? Simply because He chose to. Solo porque Él así lo ha querido. And similarly, we have to choose to love each other. Y de la misma manera nosotros debemos elegir amarnos unos a otros. Because this is the way that others will know that we are His disciples. Porque esta es la manera que el mundo sabrá que somos discípulos de Jesús. How do we love others like Christ loved us? ¿Cómo puedo amar a otros como Cristo me ha amado? It's not easy. No es fácil It doesn't happen just one day. y no sucede en un solo día. It takes over our entire life. Requiere toda nuestra vida. It changes us. It becomes our whole way of living. Es cambiarnos completamente y empezar a vivir un nuevo estilo de vida. That's what verse 20 is talking about. Es lo que el versículo 20 nos está enseñando. It's no longer I who live, No soy más yo el que vive, but Christ who lives in me. sino Cristo que vive en mí. The life I now live in this flesh, La vida que ahora vivo en esta carne, I live by faith in the Son of God, la vivo en la fe del Hijo de Dios, who loved me. quien me amó. Do you know that He loves you? ¿Usted está seguro de que le ama? See? Let that soak deep into your thoughts. Deje que eso inunde sus pensamientos, Because it's the love of God that changes us. porque es precisamente el amor de Dios lo que nos transforma. It's the love of God that draws us to Him. Es el amor de Dios lo que nos atrae hacia Él And we desire to love Him back. y deseamos amarle de vuelta. And that's why when we consider Galatians, Y así es como podemos considerar la carta a los Gálatas, and that there's one gospel. que hay un solo evangelio, And then we wonder, but what about works? pero tal vez nos estamos preguntando, entonces, ¿para qué las obras? What can we do? What should we do? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? We are created for good works, according to Ephesians 2:10. De acuerdo con Efesios capítulo 2:10 dice que hemos sido creados para buenas obras. And one of those good works is to love each other as Christ loved us. Y una de esas buenas obras es que nos amemos unos a otros así como Él nos ha amado. But that doesn't save us.
Pero eso no nos salva. That doesn't equal justification. Eso no es igual a la justificación. It doesn't achieve righteousness. Eso no nos permite alcanzar la justicia. It doesn't pay back our salvation. Ni tampoco es como que nosotros le estamos pagando a Dios por nuestra salvación. But it shows it to others. It makes it evident to other people. Pero es una evidencia para otros. Les muestra a otros. When I think about the way that God loved me, Cuando me pongo a pensar en la manera en que Dios me ama, what else can I do but love him back? ¿qué más puedo hacer yo para amarle a Él? What else can I do but behave the way he wants me to? ¿Qué más puedo hacer sino comportarme en la manera que Él espera de mí? What else can I do but obey this one commandment? ¿Qué más puedo hacer sino obedecer este único mandamiento? To love others the way he loved me. Amar a otros en la manera en como Él me ha amado. But I can't do that without his power. Pero no puedo hacer eso sin su poder. In my human effort, I'll never do it. En mis esfuerzos humanos nunca lo lograría. And so I have to be listening to the Holy Spirit, Así que tengo que estar atento a la voz del Espíritu Santo, receiving the power to live the Christian life recibiendo el poder para que me capacita para vivir la vida cristiana, from God alone. solamente de Dios. Amen. And so I don't live this life with faith in myself, Así que no vivo esta vida creyendo en mí mismo, but we live by faith in the Son of God, sino la vivo creyendo en el Hijo de Dios, who loved us and delivered himself up for quien us. nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. A minute ago, Pastor Israel told you to put your name instead of Thomas. Hace un momento el pastor Israel les pidió que pusieran su nombre en lugar de Tomás. We can put your name right here at the end of this verse as well. Podemos poner su nombre también al final de este mismo versículo 20. The Son of God was delivered for Dax. El Hijo de Dios se entregó por Israel. Israel. Amen. Amén. ¿Que podemos hacerlo otra vez? Porque no oí. El Hijo de Dios se entregó por... No están muy convencidos. No oí muchos nombres aquí, a menos que no lo crea. A ver, el Hijo de Dios se entregó por Israel. Amen. Better. And so the question of justification, Así que la pregunta de la justificación, the necessity of righteousness, la necesidad de justicia, is a question of faith. es un asunto de fe. Where is your faith placed? ¿Dónde está colocada su fe? Is it in some kind of religious system ¿Está colocada en un sistema religioso or some good deed o en sus buenas obras or only in Christ, o solamente en Jesús, his completed work? en su obra completa? Romans chapter 5 verse 8 says this. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice esto: God demonstrated his love towards us, en esto muestra Dios su amor para con nosotros, that while we were yet sinners, en que siendo aún pecadores, Christ died for us. Cristo murió por nosotros. That's how he loves you and loves me. Esa es la manera como Jesús le ama y Jesús me ama. That even while you were in sin, Que aun cuando usted estaba en sus pecados, he gladly died for you and for me. Él gustosamente murió por usted y por mí. And that is enough for justification. Y eso es suficiente para justificarnos. That is the complete work of righteousness. Esa es la obra completa de justicia. Amen. The question then is, can you believe it? La cuestión ahora, o la pregunta ahora es, ¿puede creerlo? Can you live it out on Monday and Tuesday and Wednesday? ¿Puede vivir eso lunes, martes, miércoles? That your faith is solely placed in Christ. Que su fe es solamente puesta en Jesucristo. I'm going to ask Pastor Israel now to close our time together.
Vamos a orar. Pero antes de orar, yo quiero invitarle a que cierre sus ojos. Y vamos a permitir que el Espíritu de Dios trabaje. Quiero que abra sus ojos ahora. Lamentablemente hay muchas malas enseñanzas que nos hacen creer que nosotros tenemos que ganarnos la salvación, o que nos hace creer que aún después de tenerla tenemos que esforzarnos por retenerla, y muchos sufren por causa de eso, porque continuamente creen que han perdido su relación con Cristo. Pero una vez que Cristo nos ha salvado, ¿qué más podemos nosotros agregar a eso? Nada. Y si usted era de esas personas que llegó a escuchar esa doctrina y era la forma como usted estaba viviendo su vida cristiana, como usted estaba disfrutando o creyendo su salvación, pero hoy el Espíritu de Dios le está convenciendo de que lo único que necesita es poner su fe en Jesucristo, en su muerte y en su resurrección. Si usted por primera vez lo está entendiendo hoy, y usted quiere poner su fe solo en Jesús, solo en Jesús, no necesita más, no necesita intermediarios, no necesita otras cosas, no necesita cosas que usted pueda hacer para ganarse el favor de Dios, no necesita nada de eso, solo necesita creer que Jesús murió por sus pecados y que solo por esa razón usted va a estar en el cielo.